Entonces es una señal del pueblo de Dios. El pueblo de Dios no se arrodilla. Y bueno, ¿por qué el pueblo de Dios cayó en cautividad? Porque se arrodilló a los Baales. Y Baal es la carne. Ojo, como cristianos no podemos arrodillarnos a los pecados, a Baal, que es la carne, porque podemos caer bajo control, bajo cautividad del enemigo. Pero también yo tengo una palabra para las personas que son el pueblo de Dios cristiano que está bajo un régimen totalitario. Una vez los filisteos capturaron el arca de Dios. Póngale atención, tipo de la presencia de Dios. Y ahora nosotros los cristianos somos templo del Espíritu Santo. Quizás los filisteos tienen capturado al pueblo de Dios. Y si el pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios es capturado por el enemigo, por los filisteos, y en este caso un régimen totalitario, algo pasó. Los filisteos llevaron el arca de Dios al templo de su dios Dagón. Pero algo sucedió en la noche. Al día siguiente, cuando los filisteos fueron a su templo a adorar a su dios, un ídolo de piedra, lo encontraron. Eso fue un milagro, eso está arrodillado, sin cabeza y con las manos cortadas. El ídolo apareció, la cabeza en el umbral y las manos también en el umbral de la puerta de ese templo, y quedaron pero asustados porque nunca habían visto algo así, como un ídolo de piedra apareció postrado ante el arca de Dios. Y eso va a ocurrir en el comunismo de Rusia. Persiguieron la iglesia cristiana como ustedes no se imaginan. Nadie podía tener una Biblia. Y yo me pregunto si los regímenes socialistas y comunistas hablan de libertad entre comillas, de conciencia y son tan intelectuales, ¿por qué persiguen la Biblia? Porque saben que la Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de Dios viva y real. Y cómo persiguieron a la iglesia cristiana. Pero la historia ustedes pueden ver cómo ese comunismo en Rusia cayó. Y cuando cayó, surgió una iglesia poderosa en Rusia. Uy, sí, tremendo. O sea, realmente un pueblo admirable. Cuando puede ver uno, realmente nosotros como cristianos de Oriente, de Occidente, porque ellos son cristianos de Oriente, realmente uno puede ver ese ejemplo en esa iglesia subterránea allí en Rumania, cómo fue levantada en santidad, cómo fue levantada en amor y en pasión a Dios, cómo fue levantada aún para dar su vida a Cristo, cómo fue levantada en ese testimonio tan tremendo que por causa del Señor aún dieron sus propias vidas allí en las cárceles con todo lo que hicieron por ellos, por sus familias, y no negaron su fe. Realmente una iglesia admirable, y eso es lo que va a salir en nuestra nación ahorita después de este tiempo de ayuno y de la persecución que el diablo quiera venir a traer. Un pueblo que se vuelve al Señor de todo corazón, un pueblo que depende del Señor, un pueblo que anda en santidad y un pueblo que va a ser levantado para tomar naciones para Cristo Jesús. Amén. Eso está decretado. Colombia es de Cristo. ¿Sabes? Yo me acuerdo, y anoche pensando en este programa, de niño, yo pues de niño no, en mi familia no era cristiana, pero sabes, los cristianos en esta nación llevan décadas predicando, hay gente que ha sembrado sus vidas misioneras. Y yo me acuerdo que yendo a Melgar, cuando íbamos de vacaciones en diciembre, había algo que me impactaba siempre de niño. Yo me iba mirando por la ventana en el carro atrás mientras que íbamos de vacaciones, y en Melgar, ustedes saben que de camino a Melgar siempre al lado de las montañas hay piedras grandísimas, y había piedras pintadas de blanco con un texto que decía Cristo vive. Y yo de niño decía, ahora, ¿quién se va a pintar en estos lugares? Cristo vive. Y ayer el Señor me recordaba cómo estos cristianos predicaban a su manera, ¿no? Pintaban en las piedras Cristo vive. Y yo sé que los de mi generación, que somos la generación de las guayabas, se pueden acordar de Llame y ver esas piedras pintadas de Cristo vive, y saben, Colombia es de Cristo, este país es de Cristo. Y hay una palabra que el Señor me recordó ayer en un salmo que dice bienaventurada la nación que su Dios es Jehová. Y Colombia es bienaventurada porque el Dios de Colombia no es ningún hombre. Pues tenemos un buen presidente
presidente, pero no es bienaventurado por este presidente ni por nadie, es porque Dios es el Dios de Colombia, Jesús es el Dios de Colombia, y yo lo quiero proclamar y lo quiero decir a las personas que me ven por televisión: Colombia es de Cristo, no es de nadie más sino de Cristo, y Dios va a pelear por esta nación. Él mismo se ha levantado, por eso llamó a sus generales como los pastores que son generales, y nosotros como un ejército para levantarnos y pelear esta batalla. Yo les animo a los cristianos que nos ven: levántate en valentía, levántate porque el Señor está con nosotros, levántate en guerra, en ayuno y oración. En el tiempo de Gedeón gritaban por la espada de Jehová y por la espada de Gedeón, y yo te digo: únete por la espada del Señor Jesús y por la espada de nuestros pastores. Nos vamos a levantar por esta nación. Vamos a ir a un corte y ya regresamos con esto que es ayuno y oración, que es guerra espiritual. Comenzó la cuenta regresiva.